Listo. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa número 2 de esta jornada por los derechos de las mujeres. Y pues tengo hoy el gusto de compartir mesa. Me encanta decir mesa porque no hay ninguna mesa, pero todos no sabemos a qué nos referimos. De compartir esta conversación con dos mujeres a las que yo admiro, que he seguido su trabajo y que además están no solamente en palabras, sino en acciones muy activas en pro de los derechos de muchas poblaciones vulnerables, pero hoy nos estamos refiriendo justamente o precisamente a las mujeres. Y pues bueno, si no han visto la mesa 1, les invito a que la busquen. Estuvo muy interesante, nos dejaron muchas cosas de qué pensar. Les recuerdo que esta es una serie, una jornada de diferentes mesas que vamos a tratar sobre trabajo y salud para las mujeres. La primera mesa fue sobre exclusión laboral. Y hoy vamos a hablar sobre precariedad laboral, es decir, estas mujeres que lograron pasar esta puerta de exclusión al mercado laboral remunerado, a qué mundo se enfrentan y a qué tipos de trabajo se enfrentan. Y pues bueno, como lo hice la vez pasada, y lo que no hice la vez pasada y que ahora tengo que recordar es presentarme. Soy María Ayala, responsable de investigación y datos en Acción Ciudadana frente a la pobreza. Y pues bueno, sin más, voy a dar algunos datos para poder comenzar esta conversación, para poder darle marco a esta plática. Y pues bueno, justo a lo que vamos a hablar es de las mujeres que tienen trabajos precarios, que ahora vamos a ver que es más una regla que una excepción. Muchos de estos datos vienen de una actualización del reporte de barreras que presentamos en noviembre del año pasado. Y bueno, vemos que de nuevo 7 de cada 10 mujeres que trabajan no pueden comprar lo más básico. Es decir, no pueden mantener ni a una familia de 2 personas con lo más básico. Es decir, su ingreso es menor a 2 canastas básicas, que está alrededor de 6,500 pesos. Y del otro lado vemos como solo el 6%, es decir, 6 de cada 100 ganan más de 4 canastas básicas, que son alrededor de 12,000 pesos. Y entonces esta es la realidad a la primera realidad a la que se encuentran, a la que se enfrentan. Perdón, y además me hice grande. Ahí está. Y después ya les habíamos presentado en el reporte de barreras que la brecha entre el salario de hombres y mujeres estaba alrededor de 600 pesos, 670 si no mal recuerdo. ¿Y qué pasó con la pandemia? Que esta brecha se amplió a más de 1,000 pesos, son como 1,079, y que además esto no solamente, y lo decíamos la vez pasada, no solamente es ver qué tan diferente es las condiciones de hombres y mujeres, sino qué tanto les alejan del acceso a derechos y qué tanto en este caso les alejan de una línea que hemos marcado que además, pues en realidad es lo más básico, que son 2 canastas básicas. Entonces vemos cómo a las mujeres, mucho más que un año anterior y mucho más que a principios del año pasado, están aún más lejos de las 2 canastas básicas y aún más lejos del salario de un hombre. Y bueno, aquí vemos justamente qué tan lejos están hombres y mujeres de estas 2 canastas básicas. Y vemos cómo cada mes a una mujer, digamos, a esta mujer promedio, en el promedio de ingresos de mujeres que además tienen una jornada completa de trabajo, les faltan 1,500 pesos para salir con los gastos básicos para 2 personas nada más. Y bueno, y además también hay otras carencias laborales. Además del ingreso insuficiente, tenemos que el 60% trabaja sin seguridad social, casi la mitad sin un contrato estable, el 30% sin prestaciones. Y además también estamos viendo que la subocupación, que ya en noviembre habíamos analizado que era alta, sigue estando alrededor del 15%. Y sin afiliación sindical el 93%, es decir, no tienen esta capacidad de negociación colectiva con quien les está empleando. Y después viene este dato que no está actualizado porque no se actualiza cada mes o cada trimestre como el resto, el tiempo que dedicamos al trabajo del hogar. Es decir, las mujeres que trabajan al menos 20 horas a la semana tienen otras casi 40 horas a la semana que cubrir de trabajo no remunerado dentro de los hogares, mientras los hombres trabajan 15 horas a la semana en este tipo de trabajos no remunerados. Entonces, justamente lo que me gustaría analizar este día, y es por eso que
que en esta mesa estamos compartiendo, es que analicemos no solamente estas diferencias, sino, como decía la vez pasada, escarbar a cuáles son las causas por las que las mujeres tienen una condición distinta y cuáles son esas raíces que tenemos que empezar a arrancar, a escarbar para encontrar y después arrancar para empezar a construir estructuras diferentes y empezar a construir un país diferente. Y entonces, sin más, les voy a presentar a mis invitadas, comenzando en estricto orden alfabético por Alejandra Haas. Estoy buscando acá está. Alejandra Haas es la nueva directora de Oxfam México desde el 1 de diciembre de 2020. En 2020 fue investigadora invitada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y asesora en género e inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Fue presidenta del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por un periodo de 4 años y previo a ello encabezó el área de asuntos políticos de la Embajada de México en Washington, D.C. Desde organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales de México, Estados Unidos, Guatemala y Argentina, ha participado de la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. Hola, Ale, ¿cómo estás? Tienes el micrófono apagado. Me da mucho gusto saludarte, saludarlas. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, lista para platicar con ustedes. Muy bien, pues muy bienvenida. Gracias. Y también tenemos a Andrea Santiago. Ella es licenciada y maestra en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2017 a septiembre de 2020 coordinó la causa de trabajo digno en Nosotras, y hoy lo diré así con A por el tema que hoy nos compete. Desde donde impulsó proyectos e iniciativas para la defensa y garantía de los derechos de las personas trabajadoras del hogar y trabajadoras de plataformas digitales en México, y ya platicaremos de eso un poco más adelante. Ha trabajado como investigadora y coordinadora en campañas mediáticas de educación cívica y promoción de derechos humanos, así como en proyectos educativos y de impacto social para la UNAM y el INE, y pertenece a la red de investigadores sobre el trabajo del hogar en América Latina. Muy bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias, María. Ale, pues un gustazo estar aquí con ustedes y lista también para platicar. Muy bien. Pues me gustaría empezar contigo, Andrea. Okay. Un poco ya decía cómo está el tema de esta, digo yo, que es como la puerta rota de la autonomía económica, es decir, cómo estas mujeres que sí pasaron la puerta de la exclusión encuentran una puerta pues como que está medio rota porque igual tienen trabajo dentro y además afuera es bastante precario, pero ¿cómo lo ven desde nosotras esta situación? Y si tú ves que hay sectores de trabajo, particularmente en las mujeres, que están precarias. Sí, pues, ¿cómo lo vemos desde nosotras, desde nosotros, nosotres, porque tenemos una X en la, en la última O? Pues lo vemos como una situación preocupantísima, ¿no? Que debemos atender ya. Yo creo que también con el tema de la pandemia han salido todavía más a luz, ¿no? Los problemas gigantes que tienen millones de trabajadores en México y que sobre todo a las mujeres, ¿no? Les afecta muchísimo todo el tema de la precariedad laboral porque las lleva a unas crisis profundísimas con la familia, ¿no? Debido a la pérdida de ingresos y debido a la falta, creo que generalizada, de protección social. En general, creo que nosotros hemos estado como muy enfocados en los últimos 4 años, ¿no? En poner en el centro la importancia del conocimiento de los derechos y el conocimiento sobre las vías para exigir estos derechos para que justamente avancemos hacia la garantía de estos. A mí uno de los datos que me parece muy importante, ¿no? Es que el derecho al trabajo digno es uno de los derechos menos conocidos, y creo que por eso mismo también el tema de la normalización de tener como trabajos que no cuentan con las condiciones mínimas para garantizar canasta básica, por ejemplo, es que está tan normalizado.
Y por eso es que hemos venido trabajando, ¿no? Desde hace 4 años mucho en pues metodologías, ¿no? Para que la gente se organice, haga bola para defender los derechos, siendo el derecho al trabajo uno de los más importantes. Entonces, pues bueno, como nosotros lo vemos, es que tenemos que acabar con esta normalización de la precarización del empleo y debemos sobre todo combatir la naturalización de la informalidad. Y con respecto como a la otra pregunta que planteas, creo que es muy importante pues esto que mencionaste tú al principio, ¿no? O sea, sí sabemos que son solamente 4 de cada 10 mujeres las que tienen acceso al mercado de trabajo, pero dentro de las mujeres que sí logran tener un empleo y recibir una remuneración por ello, pues normalmente lo hacen en condiciones de gran precariedad laboral, ¿no? Tú ya señalaste algunas cifras que a mí me parecen impactantes, ¿no? Que solamente el 6% de las mujeres que trabajan ganan más de 12,000 pesos mensuales y 7 de cada 10 no pueden comprar lo básico con su ingreso laboral. Ahora bien, creo que sí hay un grupo de trabajadoras que además destacan por laborar en condiciones de gran precariedad laboral y que sobre todo laboran en la informalidad. Entre ellas, pues sí, uno de los grupos es el de trabajadoras del hogar, ¿no? Que además son de los grupos más grandes de la población económicamente activa. Una de cada 10 mujeres trabajadoras en México es trabajadora del hogar y, pues, sin embargo, como sabemos, no cuentan con seguridad social, los salarios en promedio son más bajos que el promedio nacional, y algunas cifras muy alarmantes, ¿no? El 98% no tiene acceso a servicios de salud, 99% no tienen un contrato escrito de trabajo, 93% no tiene vacaciones con goce de sueldo, ¿no? Es decir, las mandan muchas veces a descansar, pero sin ningún tipo de pago. 71% no tiene prestaciones laborales y pues además es un trabajo que normalmente es realizado por mujeres, ¿no? Una de cada 3 son jefas de familia, entonces ciertamente vivir en este tipo de condiciones pues no les da a ellas los mecanismos, ¿no? Tanto para desarrollarse personalmente como en lo profesional. Y si bien pues hemos visto que hemos avanzado con pasos agigantados, ¿no? En el reconocimiento de sus derechos, ya desde 2019 quedan establecidos en la ley, ya queda establecido como obligatoria la seguridad social, por ejemplo, todavía es cierto que tenemos que pues avanzar muchísimo como sociedad para que esos derechos que ahorita ya están plasmados en la ley pasen a ser pasen a ser una realidad, pero ciertamente es uno de los grupos que ha sido creo que más afectado y ahorita con el tema de la pandemia pues aún más, ¿no? Hemos visto cantidades de mujeres que han sido despedidas de forma injustificada, que han perdido sus ingresos o han sido descansadas sin recibir ningún tipo de apoyo económico. Al mismo tiempo, al no haber un registro ni un padrón, ¿no? De trabajadoras del hogar, pues también es difícil canalizar los apoyos y estar monitoreando y dar seguimiento a este tipo de, a estas personas que trabajan. Y bueno, pues creemos que el grandísimo problema pues es ese, es el de la informalidad y el de la incapacidad también del Estado para brindar herramientas, ¿no? Y brindar mecanismos efectivos de denuncia para que ellas exijan sus derechos. Entonces, este es como, por ejemplo, uno de los grupos que creemos que ciertamente está siendo más afectado y que constantemente sus derechos están siendo vulnerados. Pero podríamos poner otro, ¿no? O sea, también, por ejemplo, las mujeres en la industria textil y del zapato también tienen empleos muy precarios. Por ejemplo, el 63%, ¿no? De las mujeres que trabajan en esta industria, pues tienen un salario promedio bajísimo, que es de 3,120 pesos mensuales, ¿no? Entonces, eso no alcanza para cubrir el ingreso ni siquiera de una sola persona, y las necesidades básicas de una sola persona. Y bueno, pues aún y cuando en esta industria todavía pues hay trabajadoras que están trabajando en la formalidad, lo cierto es que los ingresos pues no alcanzan, ¿no? También pues el tema de la escolaridad promedio para quienes trabajan en este tipo de empleos es de 8,7 años, ¿no? Es bajita, lo que coloca obviamente a estas mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad y pues al ser normalmente un trabajo subcontratado o terciarizado, pues representa un mayor
riesgo para las mujeres que trabajan en este tipo de empleos, ya que tienen pues una menor vigilancia de las condiciones de trabajo en las que van desempeñando y pues sabemos, ¿no? Por ejemplo, que hay una gran cantidad de talleres clandestinos, de los cuales pues también se han registrado incendios que terminan con la vida pues principalmente de mujeres y niñas, y pues nuevamente, ¿no? El no tener como registro de relaciones laborales impide su protección en general, ¿no? Entonces, en desastres como terremotos ha pasado una y otra vez, ¿no? Que lo que vemos es que dadas las condiciones precarias de trabajo, pues se termina con muchísimas vidas. Y bueno, pues quisiera poner otro, a lo mejor, ejemplo de un grupo que también creo que es está siendo muy afectado por sus condiciones de trabajo, que son las mujeres indígenas jornaleras, que es pues un grupo que sufre muchísimas explotaciones, y que son mujeres que además de padecer una desigualdad económica, es también étnica, de clase y por supuesto de género, ¿no? Viven mucha marginación, extrema pobreza y pues sufren continuamente agresiones que pasan por agresiones institucionales, sexuales, verbales, psicológicas y emocionales, ¿no? Entonces, pues para poner un ejemplo, ¿no? La mayoría de las adolescentes y algunas jóvenes no cuentan con ningún tipo de documento para la atención a la salud. Hay algunas mujeres que ni siquiera tienen seguridad sobre su fecha de nacimiento, ¿no? Y esto es consecuencia de que continuamente no les emiten certificados de nacimiento, lo que pues impide que puedan registrar a sus hijas e hijos ante el registro civil, ¿no? Esto perpetúa obviamente la desigualdad, y viola derechos fundamentales como es el derecho a un nombre, ¿no? O a tener una nacionalidad. Son mujeres que también sufren mucha discriminación en el sector salud, que está cargada de prejuicios, ¿no? Cuestionadas por el número de hijos que tienen, porque no los cuidan, porque se hacen que no entienden el español, entre otras cosas. Y pues por último, padecen la falta de intérpretes que les acompañen pues durante trámites administrativos, en la atención médica, en situaciones laborales como accidentes y en procesos legales, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que en general el mercado laboral para las mujeres o sea, tienen realmente condiciones que les obstaculiza llevar a cabo un trabajo en condiciones dignas, ¿no? Y podríamos hacer un listado de muchos sectores que están siendo sumamente afectados, pero bueno, ahorita pues me detuve en esos tres que me parecen bastante representativos. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Y sí, creo que además me gustaría rescatar algo que dijiste al principio, que es el tema de echar montón para esta problemática, porque en el fondo creo que se requieren de acciones efectivas y como una acción intencional, porque la recuperación, y de eso vamos a hablar después un poco más con Ale, pero esta recuperación inercial y la inercia de la misma estructura en la que vivimos nos ha llevado a que se vayan acumulando estas condiciones de carencia y, como bien decías, en sectores particulares que además están muy feminizados, y empezar a entender por qué están feminizados y empezar a entender por qué están tan precarizados, nos hace necesariamente llegar a la conclusión de que se tiene que echar montón y hacer una acción efectiva para poder empezar a desenterrar esas raíces y empezar a cambiar la vida de las personas. Porque como bien dices, y a mí, y te lo decía antes de entrar al aire, siempre quise decir eso, pero como comentábamos antes, de pronto cuando vemos números se nos olvidan las historias, y cuando vemos números se nos olvida que atrás hay vidas que, así como tú o como yo, todos los días despertamos en una realidad, despiertan en realidades que son muy duras, y me gusta el final porque además coincide mucho con lo que platicábamos en la mesa anterior, cómo estas condiciones de precariedad les llevan a poner en riesgo incluso la vida, ¿no? O sea, el derecho más básico que hay, que es la vida, y que de nuevo están en condiciones de vulnerabilidad, no solo de cómo viven, sino de si viven o no viven, y de derechos tan fundamentales como tener un nombre o una fecha de nacimiento. Quedamos por sentado, pero de pronto hay realidades que no la tienen. Muchas gracias. Y pues justo me gustaría que Ale nos compartiera, sabemos que en Oxfam hicieron un esfuerzo grande por hacer este reporte sobre
qué cambió con la pandemia y en dónde estamos paradas y parados en este momento. Me gustaría que nos contaras un poco en términos específicamente laborales y particularmente para las mujeres, cómo es que la pandemia, primero qué país encontró y luego qué país está dejando. Muchas gracias, María. Pues mira, yo lo que diría primero es que tenemos que partir de la premisa, como ya lo dijiste tú, de que la estructura de la economía está fundamentada en una visión sexista, estereotipada del rol de las mujeres, en donde ocurren dos cosas. En primer lugar, se erigen barreras de acceso al empleo brutales en el mundo entero hacia las mujeres, en unos países más que otros, pero hay brechas en todos lados. A veces las brechas, digamos, de acceso al trabajo son menores, pero de todas maneras subsisten las brechas salariales. Y en el caso de México, somos un país que históricamente ha sido, pues, digamos, cuando menos en los últimos años, en donde hemos visto avances en otros países de América Latina, en México nos hemos mantenido en un lugar muy vergonzoso, ¿no? Hasta hace poco, antes del censo de este año, usábamos el dato que creo que era de hace 4 o 5 años, que era 43% de inserción laboral de las mujeres en el mercado de trabajo. Significaba que éramos el tercer peor país de América Latina en inserción laboral de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hay por un lado toda una serie de barreras al acceso al empleo que tienen que ver con el ciclo de vida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas que ya mencionaba Andrea, ¿no? Las mujeres indígenas son las que están más sobrerepresentadas en la población que no tiene acceso a acta de nacimiento, que es poca, pero son las mujeres indígenas las que no la tienen. Entonces, si empiezas con el acta de nacimiento, pues ya te imaginas el ciclo de vida, es como las mujeres trans, ¿no? O sea, empiezan a los 5 años con problemas en casa por la falta de reconocimiento de su identidad de género. ¿En qué momento de la vida te repones de una barrera que se erige en el momento en el que naces o a los 4 o 5 años, ¿no? Es muy difícil. Entonces, digamos, en el caso, por ejemplo, siguiendo el ciclo de vida de una mujer indígena, tiene la barrera del acceso al acta de nacimiento, la barrera del acceso a la educación, no nada más por prejuicios, estereotipos dentro de las familias, que muchas veces los hay, sino también por el hecho de que el propio sistema educativo está construido para, digamos, marginar o separar a la población indígena con la lógica de que es educación intercultural, ¿no? Como si solo los indígenas necesitaran educación intercultural, y hay un sistema educativo que le paga menos a un maestro indígena que a un maestro no indígena, o sea, claramente discriminatorio y racista. Y después vas subiendo y vas teniendo otros datos. Por ejemplo, de los 25,000 jóvenes monolingües que se encuestaron para la Intercensal del 2015, 0 se graduaron de la secundaria, 0 ni uno, porque no hay oferta educativa real que llegue hasta el final de la secundaria, que es educación básica. O sea que hay una violación a la Constitución y no hay, digamos, acción para contener esa problemática. Ni me meto a hablar de CONAFE, que es el sistema de educación para las zonas más marginadas, que está totalmente subfinanciado con respecto a una escuela regular. La SEP se gasta 37,000 pesos por niño, mientras que el CONAFE, que es este sistema para personas que viven en zonas muy marginales, se gasta 7,000 pesos por niño. O sea que, digamos, si tú eres una mujer indígena, estás viviendo con los peores servicios, con el peor financiamiento, y así está diseñado el Estado, digamos, ¿no? No sorprende luego que a la edad, digamos, de analizar el acceso a la educación superior, solo 4% de las mujeres indígenas tienen acceso a la educación superior, ¿no? A universidad, etcétera. Entonces, luego vemos ahí la representación de las mujeres en los distintos trabajos, particularmente las mujeres indígenas, y vemos que hay una sobrerepresentación en trabajos de servicios o en trabajo agropecuario de baja calificación. Eso significa trabajo precario, sin contrato, en la informalidad. Ahora me voy al tema de la formalidad e informalidad y esta dicotomía y a quién lastima. Pero de manera muy central, pues la carga de cuidados, que está en los datos que tú diste, ¿no? Para las mujeres en México en general, la carga de cuidados está puesta encima de ellas, justamente porque se considera que pues nos toca, ¿no? Por nuestra biología, quién sabe cómo, pero por nuestra biología, entonces nos toca específicamente hacer este tipo de trabajo. Que es algo que afecta de muchas maneras, ¿no? Afecta porque no existen servicios de cuidado apropiados y entonces en el centro de las barreras que las mujeres enfrentan ya en edad de trabajar está el hecho de que
no nada más tienen que cuidar niños, sino adultos mayores, personas que necesitan apoyo porque viven con discapacidad, personas enfermas. A las mujeres desde edades muy tempranas se les carga con el cuidado del hogar y de las otras personas. Y esa es una, digamos, obligación o un destino que genera pues grandes problemáticas en todo el ciclo de vida. Finalmente lo que vemos pues son tasas de dependencia económica muy altas en las mujeres más que en los hombres, ¿no? Ahí hay, digamos, dos cosas, una ausencia del sistema de cuidados, ¿no? Hay pocas guarderías, las guarderías que hay están asociadas al trabajo formal, no hay servicio, digamos, no hay servicio y si se trata de cuidado de una persona mayor o de una persona con discapacidad mayor de 18 años, olvídate, no hay nada, ¿no? Entonces las mujeres se están cuidando y además con la tasa de envejecimiento de la población, pues pasaremos de cuidar niños a cuidar adultos mayores sin ningún tipo de, no nada más apoyo gubernamental, que tendría que haber servicios, sino tampoco de distribución entre hombres y mujeres, ¿no? Falta de licencias de paternidad, en fin, todo tipo de estos como igualadores que podrían estar en la ley. Pero también hay un problema de discriminación directamente, o sea, hay una alta incidencia de discriminación a las mujeres en edad reproductiva en los centros de trabajo. No las contratan o no las ascienden porque son mujeres y porque están en edad reproductiva, ¿no? Entonces, en fin, todo este gran esquema y todas estas condiciones preexistentes a la pandemia nos traen a enero del 2021 a una situación en donde la pandemia profundiza enormemente las desigualdades, genera una pérdida de empleo global, ¿no? En la cual lo que vemos es que más de 100 millones de mujeres en el mundo, según estimaciones de Oxfam Internacional, van a perder el empleo en esta pandemia. Más de 100 millones de mujeres, ¿no? Que de por sí son mujeres que tenían trabajos precarios, que tenían un nivel salarial menor, o sea, con todas las condiciones de desigualdad, además van a perder sus medios de subsistencia, ¿no? Y el tema de la carga de cuidados se vuelve brutal porque lo poco que había, que digamos no es poco porque a cierta edad ya van a la escuela en general niñas y niños, si es que no viven con discapacidad, van a la escuela, pues no hay escuela, ¿no? Entonces son las mujeres las que cargan con el cuidado otra vez por encima de lo que ya estaban cargando, ¿no? Entonces hay digamos, una condición digamos, ya muy determinante de dónde están las mujeres, lo que les toca hacer. Y déjame cerrar esta parte simplemente diciendo sobre el tema de los cuidados, que otra de las dimensiones en las cuales el tema de los cuidados es enormemente discriminatorio, es que no nada más hace que las mujeres no tengan tiempo de hacer otras cosas, porque también siempre asociar el cuidado a la productividad laboral es un error, ¿no? O sea, las mujeres necesitan tiempo, necesitamos tiempo también para caminar en la calle y para ir al cine y para hacer lo que se nos venga en gana, ¿no? O sea, el tiempo no es nada más démosles horas para que sean productivas y contribuyan al mercado, sino pues son seres humanos que quieren desarrollar sus planes de vida y eso puede querer decir cualquier cosa. El uso libre del tiempo, ¿no? Eso es lo que está en el centro del asunto, pero sin duda la autonomía económica juega un papel importante y el tema laboral es central. Pero la otra cosa es esta desvalorización del mercado respecto al trabajo de cuidado, que también es muy importante. O sea, la cuenta satélite de Hacienda ha calculado, creo que eran como 20 puntos porcentuales del PIB que constituye, ¿no?, el trabajo de cuidados. A nivel mundial se sabe que hay muchísimas industrias, por ejemplo, contribuye más el trabajo de cuidado, según estimaciones también de Oxfam, contribuye más el trabajo de cuidado a las economías de lo que contribuye, por ejemplo, el sector de tecnología, ¿no? Tan bien valorado y tan bien reconocido. Realmente proviene de una postura filosófica de que lo que hacemos históricamente las mujeres no tiene valor, ¿no? Entonces, el cuidado no tiene valor porque las mujeres, en general, lo que hacen lo tendrían que hacer gratis. Mercedes de Alessandro, una economista que ahora está en el gobierno de Argentina, haciendo política pública en esta materia, ella tiene una iniciativa que creo que se llama Ecofeminita, y que tienen una frase que me encanta, que dice, lo que llaman amor es trabajo no pagado, ¿no? Entonces, realmente el problema que hay es que los cuidados están asociados, como tantas otras cosas vinculadas con los derechos de las mujeres, los cuidados están asociados como a tu deber de darlos por amor, con culpa
¿no? Si no cuidas a tus hijos, debes de tener culpa y la sociedad te castiga. Pero además lo tienes que hacer gratuitamente, pero además no debes de quejarte, pero además tienes que agradecer que lo puedas hacer, ¿no? Hay como toda una construcción cultural, pero que realmente lo que tiene en el fondo es una división sexual del trabajo y una explotación de las mujeres a favor de un sistema económico que no reconoce ningún valor económico del tiempo y del esfuerzo que ellas están poniendo sobre eso. Muchas gracias, Ale. Y sí, justo el martes también decíamos cómo son muy importantes como estas barreras y estas estructuras mentales colectivas que abonan y van abonando a romantizar el trabajo precario de las mujeres. Y les contaba que di un taller para Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno y me decían, es que ahora me voy a sentir mal cada vez que le diga a mi mamá que qué buena es y qué buena enfermera, pero psicóloga, pero porque al final estoy diciendo que qué bueno que la estoy explotando, ¿no? Y cambiar esos paradigmas desde la mente personal y luego colectiva, pues siempre en estas discusiones creo que va a salir porque es eso, es empezar a ver la realidad, quizás con datos y de manera muy fría, pero después es ver cómo vamos cambiando esa realidad desde el centro de una persona y después desde las políticas públicas. Y creo que también es muy importante darnos cuenta de cómo la inercia no nos va a llevar a un lugar distinto, porque la inercia y seguir con la misma estructura y construyendo sobre la misma base nos va a llevar a las mismas desigualdades, y lo estamos viendo como ante una crisis las desigualdades no solamente salen a la luz, sino se van abriendo y abriendo y abriendo, y si no empezamos a generar realidades distintas, no va a haber como un punto en el que puedan confluir. Y también me gustaría ahondar en un tema que ya mencionabas antes, pero creo que el tema de la informalidad, y decimos nosotros que es una mal llamada informalidad, de pronto es más bien precariedad y es más bien una estrategia para salir adelante y para poder sobrevivir en muchas ocasiones. Y a propósito de lo que salió, digamos, esta semana, que estuvo como muy en boga el tema de las nenis, y lo traigo a colación porque justo como que al mismo tiempo nos llegó una solicitud de entrevista con ese tema, pero lo estábamos conversando, pero artículos como que a la hora de la Junta de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza llegó, y nos pareció que es una ilustración muy precisa de lo que creemos que es el fenómeno de la informalidad. Es decir, son mujeres que, más allá de ser informales y de la discusión de si pagan impuestos o no, son mujeres que están saliendo a trabajar porque tienen que subsistirse con un trabajo que es profundamente precario y que además es profundamente frágil. Y platicaba con una de estas mujeres en una entrevista que nos hicieron para Reporte Índigo, y ella decía, es que yo no sé por qué me atacan y por qué tengo tanta violencia si lo único que quiero es subsistir, que mi familia tenga para comer porque mi marido se quedó sin trabajo. Y entonces es de nuevo como esta división sexual del trabajo, como decía Sale, nos lleva a una posición de precariedad, y que cuando queremos de alguna forma salir de ahí, lo que viene de vuelta es violencia, más precariedad, y de pronto es como ¿Cómo visualizamos estas estrategias y decimos informalidad? Y creo que Andrea lo decía, como quien falta a la ley y como quien está tratando de darle la vuelta a la ley, cuando en realidad la posición de informalidad es de quienes nos emplean. Creo que lo decía con el tema de trabajadoras domésticas remuneradas, pero no, el que está siendo informal es el que le está empleando, no ella. Y me parece que dar este giro de tuerca y empezar a pensar en la informalidad como una estrategia de sobrevivencia, y dejar de pensar en cómo las pasamos de informales a formales y cómo las metemos a una empresa o cómo las metemos a un esquema que cada vez va a ser menos común, porque el mundo del trabajo está cambiando, y empezar a pensar cómo hacemos que estas estrategias de sobrevivencia empiecen a revestirse de derechos, y cómo pueden estas mujeres además tener, porque ahora estamos hablando de las mujeres, pero en general cómo las personas que encontraron en la informalidad una estrategia para sobrevivir pueden tener acceso a seguridad social y pueden tener acceso a
a tener algo de ahorro, algo o una estrategia de tener mejores ingresos y más, y todos estos derechos que están asociados, y en México un poco más, al trabajo digno. Y entonces, en este sentido, Andrea, ¿tú cómo ves la situación de las mujeres en autoempleo, digamos, para no decir informales, pero cómo es que desde tu perspectiva o qué condiciones están viviendo las mujeres que tienen estas estrategias de supervivencia? Sí, bueno, o sea, primero creo que es bien importante aclarar que este tema del autoempleo, pues tiene una larga historia en México, ¿no? Es decir, ya hay muchísimas personas hombres y mujeres, ¿no? Que han trabajado, pues, en este tipo de estructura, obviamente informal, ¿no? Y que sobre todo ha sido como muy predominante en el trabajo en domicilio, el comercio en mercados y la venta en vía pública, ¿no? Y las mujeres que han trabajado de manera independiente mayoritariamente lo han hecho en pequeños negocios, ¿no? Sin trabajadores o con máximo 5 empleados. También pues han sido mayoría en los negocios que ni siquiera tienen algún local y pues donde han presentado también una brecha importante de rezago tecnológico, y pues como ejemplo de este tipo de empleo pues están los puestos de mercado sobre ruedas, ¿no? O establecimientos ambulantes, principalmente en el comercio minorista y la preparación de alimentos. Eh, Ahora bien, creo que algo que es muy importante como entender, ¿no? Es que, o sea, ¿por qué las mujeres también eligen, ¿no? O se ven orilladas a elegir o a trabajar en este tipo de empleos? Y creo que eso tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Que ha sido como una tendencia cada vez más necesaria para las mujeres debido nuevamente a que las tareas del cuidado del hogar y de las personas dependientes pues sigue por lo general recayendo en ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el autoempleo, el ser uno el administrador de su propio tiempo, entre comillas, ¿no? El no tener un jefe directo, pues es una opción que le permite a las mujeres, pues, regirse por sus propios medios, tener horarios más flexibles y mantenerse pues cerca de las necesidades que tienen sus familias, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, un caso que a mí me parece bastante interesante es el que tenemos con la economía digital, ¿no? Y cada vez vemos más a un mayor número de mujeres, ¿no? Que se dan de alta, por ejemplo, como repartidoras digitales en plataformas tipo Uber Eats, Rappi, ¿no? Porque ven en este tipo de trabajo autónomo, que es, entre comillas, es autónomo, pues poder tener una remuneración semanal y seguir con sus responsabilidades socialmente asignadas en casa, ¿no? No obstante, pues son mujeres que quedan completamente desamparadas en caso de tener, por ejemplo, accidentes viales, ¿no? Porque la supuesta autonomía, ¿no? Las desconecta por completo de sus derechos. Y lo mismo está sucediendo ahorita cada vez más, ¿no? Con personas que trabajan en servicios de limpieza también para plataformas, pues que nuevamente como van y buscan este tipo de también de empleos por el tema de liberar también como espacios para poder estar con sus hijos, ¿no? Ya que sabemos que muchísimas son jefas de familia. Y pues bueno, creemos también que en este contexto de crisis, ¿no? Por todo el tema del COVID, pues sí ha existido una reducción de la actividad económica, se han perdido millones de trabajos, ¿no? Ustedes mismos en un informe que sacaron, ¿no? Mostraban estas cifras súper alarmantes, ¿no? De por la pandemia son 12 millones de personas las que se quedaron sin trabajo. En abril del año pasado eran 7 millones, eran hombres y 5.1 millones eran mujeres. Y sin embargo ahora, ¿no? La recuperación de trabajos ha sido sobre todo más lenta para las mujeres, y eso sin duda pues hace que las mujeres empiecen a diseñar también como estrategias de sobrevivencia para hacerle frente a este tipo de crisis, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que el número de jefas de familia pues es también muy alto en México, ¿no? Y eso significa que son el único sostén, ¿no? Entonces, pues ciertamente con este panorama, el autoempleo se ha fortalecido mucho. Muchas mujeres que también además ahora tienen que cuidar a sus hijos en casa, pues han tenido que realizar iniciativas de emprendimiento que además han sido sumamente criticadas, ¿no? En redes sociales, pero que finalmente pues son estrategias de supervivencia, ¿no? Y pues
hemos también como visto este fenómeno, ¿no? De la viralización en estas últimas semanas del término nenis, ¿no? Para pues un poco como mostrar, ¿no? Todos los juicios sociales que caen sobre todas estas mujeres que ahorita son microemprendedoras que trabajan desde las redes sociales para impulsar la venta de sus productos. Y pues bueno, o sea, en términos como generales, pues el tema del autoempleo, si bien le da la posibilidad a muchas mujeres también de tener como estos tiempos más flexibles, pero lo que sí sabemos es que se trata de empleos donde hay una grandísima inestabilidad en el ingreso, ¿no? Además de que hay una carencia absoluta de seguridad social, ¿no? Que las deja en completa desprotección, teniendo ellas que cubrir además su atención médica con sus propios medios, ¿no? Es un tipo de trabajo que no te permite dejar de trabajar nunca, porque si no trabajas no comes, y además pensar en temas como el retiro, pues resulta completamente imposibles, ¿no? Entonces creemos que son ahora sí que tipos de empleo que necesitan ciertamente o sea, de una mayor protección, ¿no? Y que si están al alza es porque estamos encontrando muchísimos obstáculos para que las mujeres se inserten en el sector formal y sobre todo que en el sector formal tengan pues esquemas de protección social y con una visión de política de cuidados que les permita ahora sí que asumir bueno, más bien como cumplir con sus responsabilidades, o bueno, no sé si cumplir con sus responsabilidades sea la mejor palabra, pero que puedan finalmente como atender también a sus hijos en conjunto con sus parejas y todo, y no per se en un panorama donde no tienen no tienen ningún tipo de elección, ¿no? Es decir, creemos que el tema del autoempleo también se trata de un tipo de, o sea, es un tipo de empleo que no les está dejando muchas salidas. Claro, y que también creo que tiene que ver con lo que decías al principio, de que el trabajo digno es quizás el derecho menos concebido como derecho o del que se tiene menos conciencia incluso colectiva. Y, y eso, ¿no? Porque de pronto es sí para saber cuáles son mis derechos, pero también para saber cuáles son los derechos de las otras personas y con base en eso poder emitir juicios y políticas y soluciones y acciones. Y justamente creo que es por eso que abogamos mucho por cambiar el término informal por precario y el término informal por estrategia de supervivencia, porque por supuesto que si le diéramos a elegir a cualquier persona, pues prefiere tener un trabajo con vacaciones, con prestaciones, con salario suficiente, pero de pronto cuando esa puerta está cerrada, pues hay que encontrar otras. Y me gustaría poner atención a lo que dijiste, porque entonces no dejan de trabajar nunca. Y entonces se vuelve un trabajo de muchas más horas y como no hay nada o ningún parámetro para regularlo, se pierde esto que decía Ale del derecho de poder elegir qué hacer con mi tiempo y si quiero salir a caminar al parque o no, se vuelve, ya no, ya deja tú si un privilegio no, se vuelve una aspiración inalcanzable o impensable incluso cuando es parte de los derechos que tenemos todas y todos y que deberíamos tener. Y entonces Ale, me gustaría que nos dieras un poco de luz de qué se puede hacer, cómo cambiar esta perspectiva sobre la informalidad y cómo cambiamos el discurso y cómo cambiamos la realidad. Bueno, creo que hay algo como muy poderoso en esto que estaban hablando y está como poner el dedo en el renglón en términos de dónde viene la informalidad y de quién es culpa, ¿no? Yo creo que eso es algo como muy clásico de las relaciones desiguales de poder y de la discriminación, ¿no? O sea, un mecanismo típico para mantener una estructura discriminatoria es responsabilizar a las personas discriminadas de su circunstancia, ¿no? En la encuesta nacional sobre discriminación de 2017, 3 de cada 10 personas decían que las personas pobres no se esfuerzan lo suficiente para salir de la pobreza o que las personas indígenas son pobres por su cultura, ¿no? Entonces, o casi 2 de cada 10 hombres dijo que las mujeres las violan por cómo se visten. O sea, es el mismo mecanismo, ¿no? Las personas sufren
circunstancias no provocadas por el entorno, ni provocadas por un grupo que se aprovecha, ni provocadas por la impunidad, ¿no? O la falta de, por ejemplo, control sobre el pago de impuestos, en fin. Las personas en el sistema discriminatorio lo que haces es como justo crear estigmas, prejuicios, estereotipos acerca de las personas que viven en discriminación para sostener el sistema discriminatorio, ¿no? Y eso se ha visto, ahora he estado leyendo el libro de Casta de esta Isabel Wilkerson sobre Estados Unidos y la construcción del sistema de castas que relegó a las personas afrodescendientes pues a los estratos más bajos de la sociedad en todos los sentidos, y ella lo explica muy bien, ¿no? Toda la sociedad está armada para condenar a las personas a las que quieres excluir, pero además justificarlo sobre la base de que es culpa de ellas. Y lo menciono por el tema de las burlas a las mujeres que tienen trabajos precarios o trabajos mal remunerados o informales, como igual estos distintos prejuicios de los que mencioné ahora de la encuesta nacional sobre discriminación, ¿no? Entonces, este tema de la formalidad e informalidad o del trabajo precario versus trabajo no precario tiene que ver con un arreglo institucional y legal del Estado mexicano de larga data, con una promesa incumplida, ¿no? Sobre la base de la cual se crearon no nada más la legislación laboral, sino también las leyes de seguridad social y de salud y demás, que es esta lógica, pues, cincuentera de que México iba a ser un país en donde iba a haber puro trabajo formal con empresas y con empleados, ¿no? Y que eso iba a asegurar que todo el mundo estuviera en el seguro social. Ahora, no todo mundo, porque las mujeres pues no iban a trabajar, ¿verdad? En el logo del IMSS ya vemos que están la señora con el bebé, ¿no? Y entonces la familia heteropatriarcal, en donde el papá trabaja, la mamá está en casa, el niño va a la escuela, no hace falta que la seguridad social contemple guarderías, ya luego se metieron como medida de acción afirmativa, según me dijo un director del IMSS hace poquito. Pero realmente es una institución y es un modelo laboral, digamos, todo el modelo del trabajo que obtiene su formalidad de la voluntad del empleador, sin gran supervisión de parte de la Secretaría del Trabajo, con muy poca inspección laboral, la inspección laboral totalmente orientada al tema de salud o seguridad, pero no de derechos laborales, ¿no? Ni de discriminación, ni de violencia. Eso, digamos, se ha ido cambiando en los últimos años, pero muy, muy, muy reciente. O sea, realmente estamos hablando de poquitos años con normas, ¿no? De salud psicosocial en el trabajo, de no discriminación, pero es muy reciente. Realmente lo que ha habido en la historia de este país es pues un Estado que descansa sobre la economía informal, y en la economía informal están sobrerepresentadas las personas que pertenecen a ciertos grupos. Eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, la economía informal no nada más son personas y a ver quién cae, a unas sí les dan trabajo formal y a otras no, sino son, por ejemplo, personas indígenas. 9 de cada 10 personas indígenas están en informalidad. Cuando entiendo que a nivel de las personas no indígenas estamos como en el 5 o 6 de cada 10, ¿no? Entonces, sí hay una sobrerepresentación también de las mujeres en ese mercado informal. Entonces, lo que quiero decir es, no es como casual, sino es parte de un sistema que castiga a las mujeres porque deberían estar en sus casas, ¿no? O sea, esa es como la idea subyacente. Es usted, señora, ¿qué hace afuera? Quédese en su casa y cuide a sus hijos y consígase un marido que la mantenga, porque usted no tiene nada que estar haciendo allá afuera, ¿no? Insisto, 2 de cada 10 hombres piensan que a las mujeres las violan por cómo se visten. Entonces, digamos, se completa como la película. Quédese en su casa, vístase de largo, no se exponga a que la violen, no se exponga a que la molesten, y ahí va a estar mejor, ¿no? Y en esa lógica discriminatoria, estereotipada acerca de las mujeres y el mercado de trabajo, pues tenemos toda esta construcción de formalidad e informalidad. Un apunte más es, también para como cerrar el círculo, es que justo la asociación de la formalidad en el empleo con el derecho a la salud, particularmente, ya ni hablemos de pensiones, y digamos, las pensiones es más lógico que estén asociadas a un sistema contributivo, ¿no? Pero la salud es un derecho, esto lo dice Rogelio Gómez Hermosillo, su frase es: la salud es un derecho, no es una prestación laboral, ¿no? O sea, no deberíamos de tener sujeto el derecho a la salud a si tenemos un contrato de trabajo, no tienen nada que ver, ¿no?
digamos, hay una asociación en términos de la interdependencia de los derechos, pero no debería de haber una interdependencia en términos del servicio y del derecho que asegura el Estado. La cosa es que el sistema de salud está súper fragmentado en México, que tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas, ¿no? La tasa de letalidad por COVID, por ejemplo, es muchísimo más alta en un hospital del IMSS que en un hospital privado, 19% a 4%, o sea, es una brutalidad. Pero además, si estás en el IMSS, pues ya vas de gane, ¿no? Porque si te vas al INSABI o a otros sistemas, bueno, al INSABI o a la nada, ¿no? Es la otra alternativa. Pues, por ejemplo, te tienen que hacer una diálisis, no te la hacen, no hay diálisis en el INSABI, por ejemplo, ¿no? Entonces, te mueres de eso que en el IMSS te salvas y en un hospital privado te salvas más, ¿no? Es como todo ese sistema perverso en torno a la formalidad o informalidad laboral que, digamos, en síntesis, condena a ciertos grupos de población a la precariedad laboral, pero la precariedad laboral además asociada al acceso al derecho a la salud, entonces es toda una afectación sobre los derechos y las vidas de las personas. Sí, y creo que además, creo que es hasta una buena clase de derechos humanos y de cómo están interconectados, pero también me gustaría recalcar cómo pones el punto sobre de quién es la responsabilidad y quién está jugando este juego. Es decir, se le echa la culpa a la persona por ser informal, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchas personas o muchos comentarios decir, no, pues es que es informal porque quiere, porque no le busca. Y de muchas personas que colaboran en Oxfam he escuchado esta onda del echaleganismo y de cómo nos han enseñado, romantizado, que si uno le echa muchas ganas vas a salir de tu condición de pobreza, cuando estamos viendo que no, que depende de un montón de cosas, desde dónde estás. Siempre pienso como en este pic que todo el mundo está saltando hacia el ejercicio pleno de los derechos y las libertades, pero hay quien no tiene piso, y hay quien está en un fango, y hay quien, justo como decías tú, como el punto no es solamente si es privado el IMSS o la nada, porque mucha gente, y es más una regla que una excepción, está en la nada. Y que creo que empezar a separar y empezar sobre todo a poner el peso de la autoridad o de la responsabilidad que tiene cada actor en el acceso a derechos es muy importante, y no se nos puede olvidar que es el Estado, que el Estado tiene que garantizar, proteger, promover los derechos, y eso, que son derechos, que no son dádivas, que no es como escuchaba hace poco es que necesitamos apoyo del gobierno. No necesitamos apoyo, no necesitamos que apoyen nuestras vidas, necesitamos que garanticen nuestros derechos porque es su responsabilidad y es su trabajo. Y creo que en ese sentido empezar a quitarle peso a la responsabilidad o a la culpa incluso de las mujeres que necias que se quieren salir de su casa o de la misma comunidad, es empezar a poner el peso en las estructuras y el peso en las políticas y el peso donde tiene que estar y en donde está la responsabilidad. Y en este sentido me gustaría comenzar a dar el siguiente paso hacia las soluciones. Entonces, Andrea, ¿cómo reparamos esta puerta que está rota para las mujeres, para la autonomía económica, y cómo empezamos a construir, a romper y deconstruir la estructura y construir al lado una mejor, para que este piso mínimo empiece a ser cada vez más parejo y empiece a generar bienestar para las mujeres en este caso? Tienes tu micrófono apagado, ya te lo prendo. Ya está. Ya. Sí, creo que esa es como la pregunta, ¿no? Que todos quienes estamos como envueltos en este tema del combate a la desigualdad y sobre todo poniendo el acento en que queremos trabajo digno, nos los hacemos como que todos los días, y sin duda pues es una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero yo sí creo que pues tenemos que avanzar en cierto tipo de políticas y en cuestiones como muy concretas. O sea, la primera es fundamental y casi que muy obvia, ¿no? Pero sí necesitamos, en primer lugar, garantizar un nivel mínimo de ingresos que proporcione una vida, o sea, que le proporcione a la gente la posibilidad de tener y contar con una vida digna, ¿no? Sí es muy impresionante
todo el tema que tiene que ver con la pobreza por ingreso es muy preocupante. O sea, sí los datos de Coneval, al menos de 2018, nos alarman muchísimo, ¿no? O sea, sí sabemos que la población con ingresos inferior a la línea de pobreza era de 48.8%, ¿no? Y la población con ingresos inferior a la línea de pobreza extrema era de 16.8%. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de las personas en México no pueden salir de la pobreza aún y teniendo un trabajo que les dé un ingreso. Entonces, creo que eso es algo en lo que necesitamos avanzar sí o sí. El tema de eliminar la brecha salarial de género, pues es importantísima. O sea, necesitamos un mismo sueldo por el mismo trabajo. Eso es algo en lo que se ha hecho muchísimo hincapié. Pues la otra tiene que ver con el garantizar la seguridad social para todas las personas, ¿no? Como ya dijo Alejas, ¿no? Tenemos un grandísimo problema que tiene que ver con que la seguridad social normalmente, o sea, o la seguridad social de forma íntegra, la que incluye pensiones, accesos a servicios de guardería, por ejemplo, depende ahorita realmente de la situación laboral en la que uno se encuentre. Cuando pues el derecho a la seguridad social debería ser universal para todas las personas, independientemente del tipo de empleo que tengan o de que si tienen o no empleo, ¿no? Otra cosa que creo que sí es bien importante, pues es el poder como avanzar para garantizar espacios de trabajo seguros, ¿no? Con medidas muy puntuales para prevenir, perseguir y castigar el acoso sexual, ¿no? Porque sí sabemos que en la mayoría de los casos, pues las situaciones de acoso quedan completamente invisibilizadas, banalizadas y casi nunca se denuncian. Entonces, sí creo que el poder como al menos plantear, ¿no? El tener mecanismos efectivos y seguros de denuncia resulta central. Y pues bueno, el punto también importantísimo es que pues, se debe avanzar para reconocer, reducir, redistribuir y recompensar los cuidados. Entonces, pues políticas muy concretas, ¿no? O sea, servicios públicos de calidad para el cuidado de la infancia, personas con discapacidad, personas mayores, ¿no? O en situación de dependencia. Es impresionante, ¿no? Por ejemplo, todo el tema con las guarderías, ¿no? O sea, que muchísimas mujeres que no trabajan en el empleo y formal, ¿no? Quedan completamente desprovistas, ¿no? De estos servicios básicos, ¿no? Para poder seguir trabajando y que sus hijos queden bajo el cuidado de alguien más, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones tienen que ser planteadas de forma muy seria y plantear también como el tipo de guarderías que necesitamos, ¿no? Que necesitan también estar pensadas como cerca de los centros de trabajo, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que las mujeres tienen que recorrer trayectos súper largos, ¿no? Para dejar a sus hijos y después pasan muchas horas de su tiempo, ¿no? En los traslados porque se diseñó una política que no estuvo centrada, ¿no? En las necesidades y realidades de las mujeres. Y pues otro tipo de cosas, ¿no? El garantizar sí o sí, ¿no? Permisos de paternidad y de maternidad que sean iguales, que sean obligatorios y que sean remunerados de forma adecuada. Sí tenemos que hacer algo con la reducción de las horas de trabajo, ¿no? Manteniendo un salario adecuado es impresionante en México la cantidad de horas a la semana que uno pasa trabajando. Si a eso se le suman los trayectos para llegar a los lugares de trabajo, realmente es pues impensable, ¿no? El poder ahora sí que tener un balance entre la vida personal y la vida laboral si no se atienden este tipo de cuestiones, ¿no? Y creo que sí tiene que avanzarse también hacia un proceso o ahora sí que mecanismos, ¿no? Que nos permitan también tener una mayor flexibilidad horaria, ¿no? O trabajar también a distancia, pero ciertamente con todas las condiciones para llevarlo a cabo, ¿no? Y pues bueno, son algunas creo que de las como propuestas muy concretas que a mí se me ocurren o cosas en las que sí siento que necesitamos avanzar de forma inmediata, ¿no? Aunque sabemos que se debe hacer de forma progresiva, pero sí hay un tema importantísimo de poner ahorita en el centro, ¿no? Y ya con la pandemia, el derecho al trabajo digno y el acabar, ¿no? Con este tipo de dinámicas y de lógicas
laborales que lo que hacen es profundizar aún más, ¿no? El tema de la desigualdad. Listo. Pues sí, y creo que lo que dijiste sobre hacer propuestas serias y reales para la vida de las personas, particularmente de las mujeres, creo que es súper importante, y Edith Pacheco lo decía el martes y creo que lo decía muy bien en el tema de servicios del Sistema Nacional de Cuidados, poner a la persona cuidadora en el centro. Y poner a la persona en el centro hace que nos imaginemos si va o no a funcionar la política, porque a veces se nos olvida que las políticas son para las personas, y hacerlo de manera seria es poner a la persona en el centro. Y Ale, en este contexto de pandemia, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que la recuperación, y a mí la verdad es que eso de la recuperación no sé, me causa conflictos, porque no sé si quiero recuperar las condiciones que teníamos antes de que llegara la pandemia, justo por lo que tú ya dijiste, pero cómo reconstruimos, que no sea inercial y que no nos lleve a ampliar las desigualdades, y que además esta reconstrucción no sea lenta, inercial, y que nos lleve a un lugar peor del que empezamos. ¿Cómo aprovechamos la crisis para poder hacer algo diferente? Pues mira, María, yo creo que hay como dos cosas que nos van a impedir, tres cosas que nos van a impedir volver a donde estábamos. Una es que el tema de salud y del tema de la pandemia, pues de cierta manera llegó para quedarse un buen rato, ¿no? No es una cosa que se va a resolver de un día para el otro, ni tampoco que vamos a ver como un final absoluto con las vacunas, ¿no? En la medida de lo posible habrá una mejoría, como ya la ha habido en los últimos tiempos respecto a los contagios y las muertes, pero eso no significa que se resuelve, y particularmente no se resuelve porque a nivel mundial hay enormes desigualdades, incluso en el acceso a las vacunas, ¿no? La segunda cosa es el tema de cambio climático, que creo que también ha quedado como de manifiesto que pues que el cambio climático no es una amenaza, es una realidad, está afectando a las comunidades más marginadas y necesitamos tomar acción urgente, o si no, pues como dice un documental ahora que está en línea, no se va a acabar la Tierra sigue su curso, lo que vamos a acabar, los que vamos a desaparecer somos nosotros, ¿no? Sí creo que el tema de cambio climático va a generar un cambio muy radical en el mundo, ¿no? Y necesitamos ver hacia dónde. Mira, yo creo que desde Oxfam México tenemos como claras que hay como tres grandes cosas que tendrían que cambiar. Uno es el sistema de salud. Necesitamos construir un sistema de salud universal desvinculado del tema de formalidad laboral, justo para no tener esa problemática. Y un sistema de salud universal es como la única manera de acortar brechas de desigualdad muy serias, porque la salud es un marcador de la desigualdad brutal, ¿no? Lo segundo es un sistema de cuidados, porque sin cuidados pues no hay posibilidad de inserción laboral de las mujeres, ¿no? Y porque sin cuidados también hay muchos otros costos que no están cuantificados. Por ejemplo, el tema de violencia doméstica ha probado que baja cuando hay más involucramiento de los hombres en los cuidados, ¿no? Y cuando hay más autonomía económica de las mujeres también, porque se equilibran las relaciones de poder adentro del hogar también, ¿no? Entonces, el sistema de cuidados, no hacerlo tiene un costo enorme. Entonces, bueno, celebro que ya está en el Senado una reforma constitucional al respecto. Esperamos que pase pronto y que podamos estar discutiendo una ley general este año o el que viene, pero sí creo que es una agenda pendiente para México indispensable. Y la tercera, María, es el tema de la base tributaria, o sea, un sistema fiscal como el que tenemos, en donde las cargas fiscales son relativamente bajas para la gente de altos ingresos y altas para la gente de bajos ingresos, pues es un sistema que no termina de ser ni progresivo, ni redistributivo, ni tiene ningún futuro en términos de acortar las brechas de pobreza. Y la razón por la que pongo salud, cuidados y el tema tributario sobre la mesa es porque nuestra estrategia para el combate a la pobreza y a la desigualdad ha descansado sobre programas sociales que han buscado reducir la pobreza con distintos tipos de programas, transferencias condicionadas, ahora no condicionadas, de todo tipo, ¿no? Y lo que nos damos cuenta, pues, que es que sigue siendo residual ese cambio. O sea, el cambio sí tiene que ser muy radical, tiene que haber un cambio en la dinámica de los hogares, en la dinámica del mundo del trabajo y en la dinámica de los servicios públicos. No son cambios cosméticos, sino son cambios residuales y no son cambios marginales. Justo la inercia de la que hablas.
con la inercia vamos para peor cada vez. Si queremos romper con la inercia, pues el cambio sí es muy radical, ¿no? Y creo que estas son 3 cambios radicales que pudiéramos activar, que deberíamos de activar para ver resultados distintos. Y me encanta escucharlas porque me da justo también platicaba con Andrea, que muchas veces ver los datos nomás me deprime cada vez más. Y, y creo que escuchar de voces distintas el tema del Sistema Nacional de Cuidados, el tema de la salud universal, el tema de los cambios estructurales, y el martes lo decía, el Sistema Nacional de Cuidados a mí me emociona mucho porque me parece que es por fin, o sea, como una política que tiene como nombre sistema, que implica un montón de corresponsabilidades y que implica un montón de acciones efectivas para tratar de solucionar un problema concreto con soluciones reales y dejar de poner curitas a las heridas que cada vez son más grandes en los problemas sociales del país, y que todo el tiempo estamos además pasando como de cambios mentales en lo individual a cambios en la familia, a cambios en la comunidad, a cambios en la sociedad, y porque me parece que no hay de otra, ¿no? O sea, escuchándolas y escuchando muchos otros foros, creo que eso, que es replicar lo mismo de necesitamos un cambio radical, y me encanta que además se está conversando desde la sociedad civil organizada y plural, y que creo que eso, que quizás es lo único que me saca de la depresión de ver los datos todos los días, y eso, que la perspectiva de derechos sea cada vez más un filtro en el que se exija que se cumplan efectivamente y que dejemos de, como tú decías, tener como paliativos y eso, ¿no? Es como dar una aspirina, una vitamina a un problema que claramente es sistémico y claramente es complejo y que necesita soluciones complejas y radicales. Creo que por eso me gustó mucho lo que dijiste, y pues ya para cerrar esta emisión, me gustaría que nos dieran unos comentarios finales sobre, pues un poco lo que ustedes quieran, pero sí sobre cómo empezar a trazar los siguientes pasos y cómo empezar a hacer este cambio radical. Andrea, si puedes empezar tú. Sí, pues, o sea, yo creo que también y coincido mucho con esta Ale, o sea, el problema es estructural y necesitamos un cambio radical y profundísimo, porque si no, lo único que estamos haciendo es como poner parchecitos, ¿no? O sea, mientras que, o sea, el problema ya nos está como desbordando y lo estamos viendo con el tema de la pandemia. Entonces, ahí sí, algo que me parece como fundamental ahorita, sobre todo, es ganar conciencia, ¿no? O sea, sobre los grandes problemas que tenemos, ¿no? Y enfrentarlos ahora sí que de manera colectiva. O sea, no va a haber un cambio radical si no nos involucramos como ciudadanía, pero también en colaboración con las autoridades, ¿no? De mano de las personas que están siendo vulneradas en sus derechos, ¿no? Acompañados de especialistas en ciertos temas. O sea, creo que sí es una cuestión como colectiva, ¿no? O sea, que no le corresponde nada más a una sola organización, a un solo gobierno, a un solo grupo, el enfrentar, ¿no? Ciertamente el gobierno tiene una gran responsabilidad, ¿no? Y están ahí justamente para desatorar algunos de los grandísimos problemas que tenemos enfrente, ¿no? Pero creo que sí es desde una visión colectiva, desde donde tenemos que enfrentar las cosas, y hay que combatir también, creo que una inercia que ya se ha convertido también en hábito, ¿no? Que es normalizar la gran situación de precariedad laboral en la que están pues millones de familias y personas en México, ¿no? O sea, es la gran mayoría, ¿no? Entonces, el ya cambiar como el chip para impedir como habituarnos, ¿no? A este tipo de situación me parece fundamental, pero creo que sí, el tema de abordarlo en colectivo, de forma muy coordinada, pero con mucha voluntad y convicción, va a ser la única forma de hacerle frente a estos grandísimos problemas. Eso sería mi opinión y mi reflexión final. Y además, pues justo comenzaste así, ¿no? Como echarle montón y en todos en bola empezar a Sí. plantear, como atacar estos problemas. Y sí, yo coincido completamente, creo que no hay de otra más que tener conversaciones plurales y colectivas que nos lleven a acciones plurales y colectivas. Y Ale, tus comentarios finales. Pues sí, yo lo que creo, María y Andrea, es que tenemos un desafío enorme desde el movimiento de derechos humanos y demás, de convencer a la ciudadanía de que estas son batallas que vale la pena librar. O sea, hay
una cosa que yo he estado aprendiendo de eso últimamente, que se llaman coaliciones vacías, que es esta como reflexión acerca de la falta de apoyo social a ciertas causas, como sería la salud universal, que como que te preguntas, ¿cómo es que no estamos en la calle en una rebelión ciudadana furiosa? Porque no podemos seguir viviendo así, ¿no? Y no, aguantamos vara, ¿no? Aguanta vara, porque la verdad es que yo me considero una persona sumamente privilegiada, pero sí hay digamos, lo sorprendente es que habiendo una mayoría que vive en precariedad, no son minorías, es una mayoría. No hemos visto todavía como esa lógica de construir una agenda conjunta para lograr, por ejemplo, esto del sistema de cuidados, ¿no? O sea, no es que veamos pues, grandes manifestaciones en la calle de queremos un sistema de cuidados, estamos hartas, ¿no? No digo que no haya mucha gente movilizada y activa y en el activismo desde hace años, digo, tú mencionaste a Edith Pacheco, que ella viene de la academia hace años que estudia el asunto, o sea, sí hay, pero no es como que vemos un movimiento nacional con millones de mujeres en las calles por el tema de cuidados, ¿no? Entonces, creo que un desafío muy grande es crear ese apoyo social, esa base social. ¿Cómo hablamos de estas cosas? ¿Cómo hablamos de la importancia de poner nuestro peso ciudadano detrás de estas grandes iniciativas? ¿Cómo generamos confianza en que las instituciones del Estado pueden ser mejores, que pueden dar servicios universales y de calidad y que no nada más están ahí y que para lo único que sirven es para darme un cheque, ¿no? ¿Cómo creamos insisto, confianza en que el sistema tributario vale la pena y que hay que subir impuestos porque los impuestos ayudan a todo mundo a vivir mejor, ¿no? Son mensajes muy difíciles de transitar en este momento porque no va por ahí la opinión pública, pero creo que se tienen que trabajar porque sin ese apoyo social, incluso lograr un cambio, como muchos cambios importantes que se han logrado, puede revertirse en el futuro inmediato, ¿no? Yo creo que hay que aprender también de la polarización política y las agendas que se crean desde pues espacios como conservadores económicamente, ¿no? O también socialmente, que reivindican como la familia a lo privado y que el Estado no se meta. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero desde la lógica de construir coaliciones ciudadanas amplias para que eso, si cambia, se mantenga, se sostenga y logre realmente transformar a la sociedad. Y exactamente creo que es un asunto de participación, y lo decían la diputada Lorena Villavicencio y la senadora Patricia Mercado en noviembre, que tuve oportunidad de conversar con ellas en este mismo espacio, que también es un asunto de en dónde estamos participando, porque en este asunto en particular del Sistema Nacional de Cuidados, pues no se habría movido si no hubiera paridad en el Congreso y en el Senado, y porque sí depende de qué voces y en dónde están esas voces, el que se empiecen a visibilizar, porque a mí también me genera como hasta frustración, ¿no? Como si estamos viendo que es más una regla que una excepción que las mujeres trabajen con ingresos insuficientes, que la mayor cantidad de personas no tiene acceso a la salud, que es un derecho justo, ¿no? ¿Por qué no estamos haciendo otra cosa? Pero creo que es, de nuevo, empezar a visibilizar y a sacar a la superficie los problemas que sabemos que están ahí y empezar a generar participación colectiva y plural, porque no es un asunto de, o al menos eso creo yo, de entonces ahora solo las mujeres mandamos, ¿no? El punto es que las mujeres también participemos y las poblaciones indígenas también participen, porque si son parte de la realidad, si estamos aquí viviendo en el mundo, también deberíamos estar participando en espacios de decisión y en espacios de conversación pública. Y pues nada, a mí no me queda más que agradecerles sus palabras. Igual que el martes me voy con un montón de cosas para pensar y repensar, y espero que todas las personas que nos están escuchando o viendo también tengan se vayan de esta conversación con eso, con reflexiones que nos ayuden no solamente a seguir pensando y conversando, sino a encontrar nuevos puntos de acción para empezar a hacer acciones efectivas. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana, que todavía nos quedan 2 mesas, y pues nada, espero que tengan un gran día, una gran semana, y que como yo se vayan muy nutridas y nutridos con esta plática, y muchas gracias.
Gracias, María. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias, María. Ale.